Hola a todos, les damos la bienvenida hoy. Queremos compartir con ustedes este tiempo especial para adorar al Señor y que todos ustedes de sus casitas dejen un momento lo que está haciendo y puedan unirse con nosotros a adorar al Señor. Así que, pellíquese, pila, vamos a adorar. Nuestras situaciones y Él está en medio de todo. Así que sigamos adorando al Señor. Oh
Dios ahí donde ustedes. Dígale, Señor. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, eso vive mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Cada día queremos verte más, Señor, y sabemos que cada día vamos contigo de gloria en gloria. Así que ahí donde usted está, vamos a seguir adorando al Señor y dándole gracias. Dios, bienvenido a ese lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, queremos que abras los cielos. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Gracias, Señor, porque sabemos y estamos dispuestos a que tú abras los cielos para derramar tu gloria y tu poder. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de adoración al Señor y los invitamos a que continúen con la palabra. Amén. Hola a todos. Qué alegría de poder estar nuevamente con ustedes para compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras. Después de una semana, me imagino, llena de la misericordia y la protección divina, nuevamente aquí con ustedes. Hoy queremos hablarle de algo que de verdad es muy interesante y tiene que ver con lo que es la cultura de reino, cultura de reino. Y para hablar de cultura quiero leer el enunciado de algún diccionario. Hay unas 168 interpretaciones del concepto cultura. Pero hubo una que me gustó mucho porque la manejamos en lo que es el concepto de misiones. Cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan en el tiempo a una sociedad determinada. Por un conjunto de formas y expresiones que entiende e incluye las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, rituales y maneras de ser. Me gustó mucho porque se ajusta realmente al pensamiento de lo que es una cultura. Aunque somos diversos, realmente diferentes razas, diferentes naciones, el mundo tiene una cultura en la que todos se compenetran, es una cultura común y se llama la cultura del pecado. La cultura del pecado envuelve la raza humana en propósito y acciones. Es lo que todas las culturas han logrado, pues, ponerse de acuerdo. No riñen en ningún momento, sino que todas están enfocadas realmente en la cultura del pecado. El culto al hombre, al desenfreno, a la misma maldad, todo eso que hace que sea el diario vivir de la raza humana. Y no estamos diciendo que todo el mundo esté sumergido en el pecado, pero el pecado como cultura es aceptado en todas las sociedades. Ninguna sociedad lo rechaza. Entre más avanzada, más abierta a todo lo que es contrario a Dios. En el libro de Hebreos dice lo siguiente, capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino que buscamos la que está por venir. Lo que establece el escritor a la carta a los Hebreos es que nosotros no somos de este planeta. No pertenecemos a este lugar. Que nuestra ciudadanía es de otro lugar. Dentro de la cultura del pecado se desprende una subcultura que logra de alguna manera poner fin al desenfreno y al culto al hombre. Y es la cultura del reino, que irrumpe de manera violenta sobre el reino del pecado, lo rasga y hace que hombres pecadores puedan ser regenerados, justificados y redimidos. Digo, de la cultura del pecado se desprende otra cultura porque no hay otros hombres y estos hombres tienen esas tres características. El reino de justicia es un reino transformador que a diario sufre violencia
a causa de su cultura. Salimos de la cultura del pecado y entramos a la cultura del reino, pero esta cultura del reino es amenazada diariamente, sufre violencia, persecución, acusaciones, bueno, un sinnúmero de cosas. Quiero hablarle de algunos elementos que tienen que ver con la cultura del reino. Alguna diferencia, para ser mucho más claro, la diferencia que hay entre la cultura del reino y la cultura del pecado. Lo primero que quiero mostrarles, en esos elementos que encontramos en esas diferencias, es que la cultura del reino ama la vida. La vida es sagrada. La vida es un don de Dios. La vida es el regalo más precioso que Dios ha podido regalar al ser humano. Nadie tiene potestad sobre la vida. Nadie puede ordenar sobre la vida del individuo. Las Sagradas Escrituras nos hablan de algunos principios. Una de las cosas que hace la cultura del pecado es aprobar el aborto. Acabamos de ver en Argentina que gente que había votado en contra durante muchos años, de hecho, de algún pensamiento religioso que se hacían llamar, votaron a favor del aborto. Un país que por años luchó, que por años dio la batalla para detener una masacre como esta. Nadie puede quitar la vida de un bebé. Pero mire lo que dice la Escritura al respecto. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Queriendo decir con esto que nadie más tiene el poder sobre la vida humana, sino el dueño y el dador, el artífice, el arquitecto de ella misma. Nadie más. Cuando alguien atenta contra la vida de un pequeño, cuando alguien mata a otra persona, está violentando un decreto divino, un decreto de la eternidad, que fue dar la vida para que el hombre viviera de una manera más dichosa. Cuando hablo de no al aborto, no estoy en contra de los que se manifiestan, estoy en contra del aborto. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 10. Para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre. Escuche bien, aquí hay algo que el Señor está intentando decir. Para que no se derrame sangre en tu tierra. Los abortos que han habido en la humanidad, se dice que en la pandemia, ahora en tiempos de pandemia, superamos todas las estadísticas. El mundo se desbordó. Y no solamente en el aborto, se desbordó en el suicidio también. La gente comenzó a atentar contra su propia vida por cantidad de circunstancias. Pero lo que está diciendo es que para que no seas culpable de derramar sangre. Cuando se habla de una culpabilidad, hay una acusación. Y el juez supremo, cuando viene usted al estrado y usted ha cometido una falta como esta, sepa que no pasará por alto al culpable. Si es culpable, será juzgado. Las naciones que aprueban el aborto, que han aprobado el aborto, han caído en descrédito, en inmoralidad. Tal vez fueron naciones que nacieron bajo otros principios, pero el haberse alejado de estos principios les ha causado una degradación moral. Dios no está de acuerdo con el aborto. Dios no está de acuerdo con la eutanasia. Y hoy las sociedades la proclaman.
De hecho, hay una propuesta en Holanda de que la gente muera a los 50 años si ellos quieren. Tienen una inyección donde si el individuo quiere a partir de los 50 años colocarse la inyección y detener la vida, lo puede hacer. ¿Y cuántas otras naciones van a adoptar este tipo de medidas? Diciéndole a la gente, pues mátate, que esto no sirve. Diciéndole al creador de la vida que él no sirve. Pero la vida es de Dios y nadie tiene derecho sobre ella. Éxodo 20:13 dice, no matarás. El decálogo por excelencia de Sinaí dice, no matarás. Dios no aprueba el homicidio de esa mujer que mata a su pequeño hijo. Y me iba a decir cachorro porque me acordé de un video que vi una vez en Facebook de una perrita, creo que muchos lo han visto, que sus cachorros estaban metidos bajo un piso y allá se metía en el arroyo y hasta que no sacó el último cachorro no estuvo tranquila. En un instinto de supervivencia, y es un animal irracional. Pero los seres racionales quieren matar la prolongación de la existencia humana, de la propia vida. Entonces, cuando vivimos en la cultura del reino ama la vida. Si usted es de este reino, usted ama la vida. El segundo principio es que la cultura del reino ama la verdad. Y cuando se dice de la verdad es porque vivimos en una sociedad de mentiras, en una sociedad de engaños, donde nos venden unas imágenes de la gente que es totalmente errada, donde la sociedad hace dioses de personas, los idolatra y los lleva a la declive, a la vergüenza, al acabose a esa propia gente. La verdad como tal no miente. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Hay gente que dice que una mentirita no hace nada. Que las mentiritas, si son piadosas y las dice un santo, son mentiras santas. Y creen que es un pecado menor a otros pecados. Pero lo que la Biblia está diciendo ahí es totalmente lo contrario, porque abominación es algo despreciable. Y ese mismo término se usa para el que derrama sangre inocente, en el mismo libro de los Proverbios. O sea que no vaya a creer que es cualquier cosa. Si vivimos en la cultura del reino, amamos la verdad. Hay un decir popular que dice, por la verdad murió Cristo. La gente no sabe ni por qué dice eso. Cristo era la verdad. Y Él no murió por Él murió por nosotros. Para que nosotros pudiéramos vivir en Él, o sea, en la verdad, y no en la mentira. También nos enseña el principio de amar la verdad, que no debemos engañar. El engaño a Dios no le agrada. Y el engaño va ligado con la mentira. Hay gente tan mentirosa, pero tan mentirosa que se creen las mentiras, ellos mismos. Hablaba en estos días con alguien que decía que conocíamos una persona que era tan mentirosa que podía sostener una mentira 3, 4, 5 años. Y todo el mundo sabía que era mentira, pero esa persona sostenía la mentira. Eso no creo que sea algo normal. Una posesión demoníaca o quién sabe qué cosa, qué mala costumbre. Y eso va ligado con el engaño. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 13, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dios no quiere que andemos hablando mentira. Dios no quiere que hablemos mentira. Hay líderes mentirosos y no les da temor mentir. Mienten con liberalidad, con naturalidad. Se paran en un auditorio y hablan sin ningún escrúpulo, sin ninguna moralidad. Mienten, porque creen que mentir es menos que acostarse con la mujer del vecino o con cualquier otra. Porque creen que mentir es menos que robar. Mentir es mentir. Cuando se miente, se está desaprobado. No podemos mentir. La mentira
no hace parte de la naturaleza de este reino. En la cultura del reino de la luz, se ama la verdad. La verdad. La verdad siempre nos hará libres cuando decimos la verdad. Es como un hábito, sobre todo esa cultura indígena que tenemos nosotros, esa malicia donde queremos siempre mentir y envolver a la gente en el engaño. El tercer principio, la cultura del reino ama la justicia. No sabe cuánto me gusta ese texto. Yo me he analizado yo mismo, porque uno tiene que hacerse un autoanálisis de la vida que lleva. Y creo que en esta cultura del reino, si hay algo que podemos nosotros valorar, que nos transfiere nuestro Padre, se llama justicia. Dios no admite la injusticia. Y uno cree que la injusticia de pronto es una acción que tiene que ser perversa o mala. En sí ella lo es. Pero mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Hoy miraba un artículo en la prensa en internet, y decía que alguien que había supuestamente había estado preso por la muerte de un muchacho aquí en Colombia. No voy a usar nombres porque ya esto con las redes está muy difícil. Pero ahora él demandó al Estado y el Estado le va a pagar. Todo el mundo sabe quién lo mató. Todo el mundo lo sabe. Cómo torcieron porque había un poder político, un poder económico y pudieron salvarlo. Pero todo el mundo sabe que es culpable. Ahora este hombre demandó al Estado y el Estado tiene que pagarle, o creo que ya desembolsó una cantidad de dinero. ¿Sabe cómo se llama eso? Injusticia. ¿Sabe qué es injusticia? Que mientras la isla de Providencia quedó devastada en más de un 95%, nuestro presidente de la República diga que va a abrir un programa de entrevistas. Él ahora es reportero, ahora es presentador, y va a gastarse 6.000 millones de pesos en eso, cuando hay tanta necesidad. Eso se llama injusticia. ¿Cómo lo vamos a llamar? No, porque es que si lo haga quien lo haga, si es injusticia, usted no puede aplaudir la injusticia. ¿Sabe por qué? Porque tu Padre que está en el cielo es justo, y toda injusticia a Dios no le agrada. Si usted aprueba la injusticia porque usted simpatiza con X o Y persona, entonces usted no hace parte del reino de la luz. Usted no hace parte del reino de Dios. Porque Dios no ama la injusticia. Su naturaleza es ser justo. Por eso nosotros tenemos que obrar con justicia. Quien vive en el reino de la justicia no admite soborno. Éxodo 23:8 dice: y no aceptará soborno, porque el soborno ciega aún la vista clara, y pervierte las palabras del justo. Aquí el texto habla de recibir soborno, pero no es solo de recibirlo, también de darlo. Mientras yo estaba escribiendo este texto, yo recordaba un día que me inmovilizaron mi vehículo y me llené de mucha ira, una ira santa. No hay ira santa, claro que no la hay. Pero en la ciudad donde estaba, Soledad, Atlántico, que es una de las 10 ciudades más corruptas del mundo, la policía de tránsito también es corrupta. En Colombia el tránsito es corrupto, como muchos entes son corruptos.
Y no estamos diciendo que todos los que estén sean corruptos, pero vamos a decir que la mayoría, o sea, un 99%. Debían hacerme un parte, pero cuando me leyeron las normas, dije, no, entonces llévense el carro. Le dije, pero no voy a dar soborno. No lo voy a hacer, ni lo haré ahora, ni lo haré nunca. No lo hago. No puedo dar un soborno, porque va contra mis principios, va contra mi naturaleza. Usted dirá que puedo ser exagerado. No, pero es que hablaba con unos amigos en el momento por teléfono. No, pero es que dile que te ayuden. ¿Cómo que me ayuden? O sea, yo no entiendo el lenguaje que me ayuden. Yo no entiendo el lenguaje del soborno, no lo entiendo. Y no soy más santo que nadie. Pero sí sobornamos para entrar en una fila. Sobornamos al policía de tránsito. Sobornamos al juez. Sobornamos al abogado. Y aún decimos que somos del reino de la luz. Pero quiero decirle que lo que la Escritura está diciendo aquí es que si practicamos estas cosas, somos del reino de las tinieblas. No podemos sobornar, no, de ninguna manera. No admitir cohecho. Isaías, capítulo 5, versículo 23, dice que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Aquí estamos acostumbrados a ver eso. Esta semana el noticiero CMI, de hecho no veo televisión sino en las redes sociales. ¿Quién sacó la encuesta? No leí bien, pero decía que somos el país más corrupto del mundo. Llevamos la bandera. Y yo decía, en algo teníamos que ser primero, ¿no? Y no es que sea pesimista, es que estamos anestesiados. Nosotros no podemos de ninguna manera aceptar esto. Nuestro país es un país injusto. ¿Sabe que cuando yo estoy hablando de esto, estoy tocando fibras muy sensibles? Pero debemos despertar y debemos de llamar a las cosas malas por su nombre y a las cosas buenas por su nombre. Pero en nuestra nación hay revictimación de las víctimas. Uno ve que a los desplazados por la violencia, que tienen que reclamar sus tierras, ahora que se les quiere dar, se les está matando para que no las tengan. Y guardamos un silencio, y somos cómplices pasivos de un desastre y decimos que amamos a Dios. ¿Y qué podemos hacer? Sí podemos hacer muchas cosas. Si nosotros desaprobamos las cosas malas y aprobamos las buenas, esto será un principio de que realmente somos ciudadanos, escuche bien, del reino de los cielos. Cuarto principio. La cultura del reino ama la sencillez. No se vaya a asustar con esto que voy a hablar, pero son 3 versículos bíblicos que realmente no quiero que usted se incomode por lo que voy a decir. Pero si se incomoda, sepa que no fui yo, sino la Escritura. En la cultura del reino que ama la sencillez, no hay espacio para la vanidad. No hay espacio para el consumismo. Y no hay espacio para arrastrar tradiciones. Cosa que está muy ligada, muy aferrada a las sociedades. Parte de lo que es una cultura. Pero como decía el libro de Hebreos cuando lo leí al principio, nosotros no somos de aquí. Y tampoco quiero que segmentemos, no. Tenemos que estar integrados, pero saber nuestra posición en la sociedad. ¿De qué manera lo podemos ver? Escuche lo que dice la Escritura y voy a explicarle esos 3 principios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne,
la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos visto en estos días los centros comerciales de Colombia atestados. Estamos bajo una pandemia. Ustedes saben, usted que me está escuchando, usted sabe claramente que la pandemia no se ha ido. Hoy veía un informe de Israel, uno de los países más avanzados en medicina. Y esta tercera etapa de la pandemia ha sido más cruel. De tal manera que no han abierto ni siquiera los centros comerciales. Y la devastación financiera ha sido impresionante. Pero nosotros creemos, cuando yo veo a la gente por la calle y así, no entienden que están jugando con nosotros. No entienden que esto es un plan orquestado por las tinieblas para destruir. Que no nos están diciendo la verdad. Y voy a citar UCIs de aquí de la ciudad que están llenas. Pero no nos dicen. Porque el ser humano está evocado al consumismo. Está evocado a la tradición. Porque son sus arraigos y hace parte de su cultura. Pero eso se está aprovechando para destruir a la propia gente. Y la gente no se está dando cuenta. Vive en una matriz programado, en una matriz donde está siendo utilizado para ser destruido. Pero lo que dice Juan, dice que no amemos el mundo. No podemos estar arrastrados. Y voy a anotar algo. ¿Cómo vamos a empeñar un televisor para comprar ropa en diciembre? ¿No entiendes? El día 8 de diciembre, toque de queda. Pero quédate a donde no sé, porque habían parrandas, aquí decimos parranda, en todas las esquinas. Y la gente reunida. ¿Y cuántas propagandas no hay en la televisión? ¿Cuántos mensajes no hay? Pero la gente hace caso omiso porque creen que es mentira también. La vanidad les lleva a ellos. Su pasión por el mundo, su pasión por ellos mismos, su mezquindad. Porque tienen que estrenar. Vivimos en una sociedad donde nos enseñaron el consumismo. Esa fue una de las estupideces que nos dejaron muchos, los que nos colonizaron. ¿Por qué tenés que estrenar el 8? ¿Por qué el 24? ¿Por qué el 31? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque te dejaron una tradición de acabarte el bolsillo. Pero cuando uno mira, a los ricos no estrenan esos días. A los multimillonarios no estrenan esos días. Salen con una bermuda en cualquier revista del Jet Set. Búsquelo, a ver si le estoy mintiendo. En una playa, en cualquier parte. Pero los pobres salen y tienen que hacer cualquier cosa para poder estrenar. Y la cultura del reino ama la sencillez, la sobriedad. Cada año y cada vez que puedo, voy en contra de esto. Porque la gente se extralimita. La gente sale de su paz, de su tranquilidad, para meterse en afugias, en deudas, solamente para aparentar, para estar bien, para mascar chicle en la puerta de su casa. No sé a quién le va a aparentar usted en esta festividad, pero quiero decirle que Dios y en la cultura del reino de Dios no hay lugar para eso. Y yo no estoy diciendo que sea malo estrenar. Lo que estoy diciendo es que si usted está sujeto a una fecha para estrenar, usted no hace parte de la cultura del reino. Porque en el reino no estamos regidos por un calendario que nos obliga a celebrar todo. El consumismo dice que hay que celebrarlo todo. Día de las madres, día del amor y la amistad, día de la suegra, día del médico. Busque el almanaque para que vea que todos los días, y hay unas fechas donde son más comerciales todavía. Tanto es que las brujas tienen un día, con eso le digo todo. Y no son las suegras, son las brujas. Con todo y eso, la gente no capta, arrastrada por su vanidad. Y la Biblia lo está diciendo. Si usted hace parte de ese mundo, usted no es parte del reino. Porque el reino de Dios ama la sencillez. No está arrastrado. Se nos ha ido filtrando poco a poco.
lo he notado, o sea, en ese análisis de la vida. Ya, ¿no? Creyentes poniendo velitas del 7. Y sí tengo una posición radical en cuanto a eso. Y no me considero una persona radical, pero esa fecha aquí en Colombia es la Iluminada Concepción, una de las grandes manifestaciones de la adoración a María. Y yo no hablo de María, la madre de Jesús, porque no, estoy hablando de la de Nimrod. No tiene nada que ver la una con la otra. Y voy a avanzar porque me queda el último punto. La cultura del reino es amar a su Señor. Esa es la cultura del reino. Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos agradar al mundo. No podemos quedar mal con el mundo. Tenemos que agradar al Señor, el cual nos ha llamado, como dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no vivimos para el mundo. Nosotros vivimos para el Señor, para agradar al Señor. No vivimos para agradar a una persona. Cuando usted mira la vida de los mártires de la iglesia, de los primeros padres, se da cuenta la vida vertical que ellos tenían. Todavía hay hombres y mujeres de esa forma. A mí me falta mucho. Pero sé que hay hombres que viven en integridad, en pureza, que todavía reflejan a Dios en toda su manera de vivir. Y necesitamos gente que entienda que el reino necesita gente vertical, no gente torcida. Y se ha vuelto de moda, que puedes estar aquí y puedes estar de aquel lado, con cada pie en un lado. Pero los términos medios a Dios no le gustan. Dice, o eres tibio, eres caliente o eres frío, pero tibio nada que ver. Te vomitaré. Mira lo que dice en cuanto a esto. Agrada al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No a Shakira, no a Donald Trump, no a nadie. Solo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y cuando uno ama a Dios de esa manera, lo demás se le hace fácil. Totalmente fácil. No estoy diciendo que no tenga una vida social. No estoy diciendo que usted no esté integrado. Estoy diciendo que si tú amas a Dios, lo demás será muy fácil. Quiero concluir con esto, porque la cultura del reino me enseña que yo debo amar a mi Señor. Y si yo amo a mi Señor, no me cuesta trabajo absolutamente nada. No me cuesta trabajo, porque yo vivo en la cultura del reino que ama la vida. Vivo en la cultura del reino que ama la verdad. Vivo en la cultura del reino que ama la justicia. Vivo en la cultura del reino que ama la sencillez. Vivo en la cultura del reino que ama a su Señor. La diferencia entre un reino y el otro son abismales. Mientras un reino promueve la autodestrucción del ser humano, el otro impulsa la preservación y la eternidad. ¿En qué reino quiere vivir usted? ¿Quiere dejar el reino de las tinieblas para vivir en el reino de la luz? Quiero decirle que el reino de la luz es indestructible, pero el reino de las tinieblas tendrá su parte condenatoria. Le invito a que oremos juntos y que usted pueda acercarse a Dios y analizar cada palabra y saber que es con amor y que es para que podamos entender que hay un reino de oscuridad, pero que hay un reino de luz. Y a uno de esos dos tenemos que pertenecer. No hay términos medios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora, Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por cada uno que nos está escuchando.
Te pido, Dios, que hables a su corazón, que esta palabra quede incrustada a lo más profundo. Sana, Señor, toda enfermedad. Padre, suple toda necesidad. Esa persona que está clamando por una respuesta, que está pidiendo, Señor, que tú hagas algo. Te pido que tu mano se extienda sobre esa vida, que haya sanidad, que haya restauración. Gracias te doy, Dios, porque sé que tu mano se moverá de manera extraordinaria. Gracias, Jesús. Gracias por tu bendición. Te pido que esta semana sea buena y llena de tu misericordia. Que todos seamos guardados, que esta nación sea renovada, sea sacudida y sea ministrada por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, esta palabra le produjo bendición, compártala con sus familiares. Estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube. Si usted va a YouTube, usted puede suscribirse al canal dándole clic a la campanita. Y de esa manera le llegarán las notificaciones cuando haya información de prédicas o de cualquier actividad que tengamos. Ya sabe, le amamos en el Señor y esperamos que usted pueda sintonizarnos y compartir con a lo menos 5 personas esta palabra. Dios le bendiga y no olvide, Dios es bueno, siempre es bueno.